Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde el Facebook del Filtro. Igualmente, pueden ustedes conectarse a través de nuestras siguientes plataformas para luego ver esta entrevista y poder escucharla a más detalle. Pero ya estamos aquí en vivo, son las 8 de la noche. Les habíamos comentado que hoy íbamos a estar con el exministro de Salud, Abel Salinas, que ya nos acompaña. Buenas noches, doctor. Marian, un placer estar con ustedes y muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí hoy y hemos pedido precisamente esta entrevista con usted como especialista y como ex cabeza del Ministerio de Salud que conoce precisamente de la política pública para poder hablar de un tema que en este momento está preocupando muchísimo a la ciudadanía y es este brote de difteria. Y la idea es poder abordar también este tema, doctor, sin generar pánico, sin generar, digamos, alarmas que más que ayudar a tomar buenas decisiones, precisamente lo único que puede hacer es generar miedo en las personas, lo que no significa que tenemos que mantener nuestras medidas de precaución. Así que le pido, por favor, empezar esta entrevista hablándonos un poco sobre qué es la difteria. Claro, la difteria es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. Conocemos a la bacteria, que es capaz de producir una infección que, si bien es cierto, puede iniciar atacando la zona de las amígdalas, la zona de la faringe, donde además pueden aparecer unas membranas blanquecinas que pueden inclusive tomar la mucosa nasal o irse hacia las partes más internas de la vía respiratoria, laringe, tráquea e inclusive hasta los bronquios. Y por un lado, entonces puede ocasionar asfixia, lo cual significa dificultad para respirar, porque esas membranas van obstruyendo el paso del aire que respiramos si es que siguen creciendo. Pero además, la bacteria también es capaz de liberar unas toxinas que pueden atacar algunos nervios o pueden atacar el corazón y pueden provocar una inflamación grave del corazón que hace que el corazón como bomba deje de funcionar adecuadamente. En ambos casos, que son complicaciones que felizmente no son las más comunes, pero que sí están descritas en un grupo de casos, pueden conducirnos lamentablemente a la pérdida de las vidas de las personas. En consecuencia, es cierto, no deberíamos de ninguna manera generar pánico, pero eso coincido plenamente con Marian. Sí debemos tratar de lograr que todos estemos alertas en situaciones que primero signifiquen prevenir la enfermedad y luego el reconocimiento precoz de la misma para poder atenderla oportunamente. Y en ese sentido, Marian, si usted me permite, la mejor forma de prevenir difteria aquí en el Perú y en el mundo, y esta es otra evidencia más del efecto de las vacunas. Las vacunas han demostrado para la humanidad entera enormes beneficios. Existen muchas enfermedades como viruela, enfermedades, por ejemplo, como tétanos neonatal, o los propios cuadros de meningitis bacteriana, el tema de sarampión, poliomielitis, que se han ido alejando y ya no los tenemos en muchos casos y que son gracias a las vacunas. Difteria era uno de los casos. No teníamos casi hace 20 años difteria y el efecto es, sin dudas, el beneficio de haber usado vacunas por mucho en los niños y haber actuado con algunos esfuerzos también. Lamentablemente, las situaciones han hecho, aquí no hay que responsabilizar a nadie en general, pero es cierto que la pandemia ha hecho que desatendamos algunas actividades que el ministerio hacía, y una de esas es el tema de las vacunas. Sí. El propio Ministerio de Salud, el propio viceministro de Salud, el doctor Suárez Ognio, que es una persona muy seria, muy responsable, hace pocos días mencionó que habíamos dejado de vacunar varios cientos de miles de niños en el primer año de vida. En líneas generales, apenas hemos rebasado el 40%, 43% de vacunas, de coberturas en niños menores de 1 año.
Eso significa que hay un grupo de niños que podrían estar en riesgo si no los vacunamos precozmente. Igualmente, también hay otro grupo de personas mayores que nunca recibieron vacunas, o como el caso, por ejemplo, de la primera pérdida que tuvimos de esa niña de 5 años, que solo recibió las vacunas del nacimiento y nunca más recibió nada. Entonces, ahí evidentemente hubo digamos, una desatención. Entiendo que habrá que ver el tema de la familia, etcétera, Claro. pero no recibió vacunas y la niña entonces era susceptible. Y por otro lado, también es cierto, a pesar de que las fronteras están cerradas hace varios meses, también es cierto que hay muchas personas que han migrado, por ejemplo, de países como Venezuela. Y yo no estoy responsabilizando al ciudadano venezolano, No, sí, pero hay que sí hay dejar en que claro eso. entender que la crisis sanitaria que ha vivido, hay que dejar en claro, o sea, no es nada contra los hermanos venezolanos, que en todo caso son víctimas de la crisis sanitaria de su país y hace varios años que las vacunas que reciben los niños en Venezuela son incompletas, por ejemplo, difteria. Y Venezuela tiene varios miles de casos de difteria en los últimos 3 o 4 años. Y han emigrado muchos de ellos, y por eso hay casos en Colombia, hay casos en Brasil, y evidentemente no era raro que también nos ocurriera a los peruanos, porque pueden haber adultos que tengan la bacteria, que sean portadores, que no hagan la enfermedad, pero sí pueden contagiar. En consecuencia, es importante que todos estemos vacunados o completemos las vacunas para evitar los contagios. Doctor, se ha dicho que la difteria, quizá digamos, por poner una especie de alarma para que tengamos cuidado, o no sé, me dirá usted si de repente es un poco irresponsable decir ese tipo de cosas, pero que la difteria es más mortal y más peligrosa que la COVID-19. ¿Es esto cierto? ¿Es así médicamente? ¿Es de esta manera? Habitualmente, pero como estamos en una reemergencia, no sabemos cómo se va a comportar, porque no tenemos claro cuántas personas susceptibles tenemos. Ahí viene la gran dificultad. Y estoy convencido que las acciones que está haciendo el Ministerio de Salud en este momento, eh, que son precisamente el cerco epidemiológico, el bloqueo, han identificado en dónde estaban las personas con la enfermedad, han comenzado a rastrear a todos los contactos e inclusive algunos se han empezado ya a vacunar de los posibles contactos para que y no 2018 lo tuvimos sarampión. Marian, seguro usted se acuerda, tuvimos un Ujú. primer caso en Puno, bueno, era un ciudadano de Lima que había viajado a Puno a la fiesta de la Candelaria y se contagió de sarampión. Bueno, pero se hizo un seguimiento y ahí la actuación de los epidemiólogos de campo es fundamental porque lograron una intervención por distrito y lograron hacer el bloqueo. De forma tal que en el año 2018, a mí me tocó, cuando estaba en el ministerio, enfrentar el primer caso de sarampión. Y ese año, con el acompañamiento del doctor Suárez Somno, que en ese momento era el director general de Oficina de Epidemiología, CDC se llama, y que hicieron un trabajo formidable. Y el año 2018 se logró sacar y solamente tuvimos 43 casos. Y en el año 2019 ya solamente tuvimos 3 casos. Y en lo que va de 2020, como un cerco, y aquí si queremos hacer el símil, ya que se habló de COVID, no se hizo en COVID. Es más, aquí hubo un error cuando la Oficina de Epidemiología, este CDC, más bien fue minimizado y fue absorbido por el INS, por el Instituto Nacional de Salud, quitando todas las posibilidades de hacer estos cercos epidemiológicos con las pruebas diagnósticas, Claro. con las pruebas moleculares, con el bloqueo, etcétera, que lamentablemente Ujú. ahora tenemos una mejor posibilidad de lograrlo,
y esto yo lo quiero reconocer públicamente, yo creo que la capacidad del viceministro de Salud Pública, en ese momento era el director de epidemiología, ahora es el viceministro de Salud Pública, seguramente nos va a traer mejores resultados en la contención de estos cuadros de difteria. Ok, lo importante entonces es mantener las medidas de prevención, de precaución y, por supuesto, vacunarnos. ¿Cómo es que la difteria se contagia? Es una enfermedad, digamos, que se contagia igualmente a través de las gotículas, a través del tracto respiratorio. Por ende, significa que tenemos que seguir asegurándonos con el uso de las mascarillas. La mejor opción, de todas maneras, sigue siendo la vacuna, pero sin dejar de lado la prevención. Exactamente, tal como usted lo ha descrito. La vacuna es lo más importante y hay que completarla y en eso hay que trabajar todos, el Ministerio de Salud y todos los ciudadanos, e inclusive el sector privado. El sector privado tiene que sumarse en esto, que no ocurra, y discúlpeme que haga este símil, como ocurrió con COVID, que no dejamos participar al privado, por ejemplo, en el procesamiento de las pruebas moleculares. Existían laboratorios públicos y privados que podían hacerlas, no es tan cierto que no había, hace tiempo que se hacían estas pruebas moleculares y por lo tanto debieron activarse. Ahora, por ejemplo, yo en la mañana conversaba con algunas autoridades del Ministerio de Salud, la vacuna está siendo disponible y seguirá estando disponible por el Ministerio de Salud, pero es cierto que falta democracia por vacuna, por ejemplo. Acuérdese que el recurso humano en cierto modo ha sido mermado por la pandemia, tenemos muchas pérdidas, tenemos mucha gente que no puede trabajar del sector salud, entonces se necesita el personal, por ejemplo, y ahí el privado podría sumar fácilmente para colocar las vacunas, por ejemplo. Y un segundo punto es el que bien usted ha dicho, prevenir, porque la difteria se contagia fundamentalmente por la respiración, por las gotitas de saliva, cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, por la cercanía con las personas. El usar una mascarilla va a ser muy útil, no solamente para el control del COVID, sino también para controlar la propagación, en este caso, de difteria. Así que esas dos medidas son muy necesarias, son urgentes y probablemente la otra parte es que todos estemos atentos de cómo reconocer la enfermedad en sus primeros días de inicio para un tratamiento oportuno. Precisamente aquí, doctor, tenemos ya algunas preguntas. Nos dicen cómo reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas con los que debemos estar alertas? Porque podemos confundirlas con una gripe, con una amigdalitis de repente. En líneas generales, el periodo de incubación de difteria está alrededor de 5 días, un poquito menos, un poquito más, 3, 5, 7 días, donde puede aparecer fiebre luego, malestar de garganta, dolor de la garganta, aparecen ganglios en el cuello, inclusive ganglios muy grandes, que hacen que aparezca un cuello muy ancho, un cuello muy grueso, hay dolor de la garganta y cuando uno se logra mirar las amígdalas, uno va a encontrar unas placas blanquecinas, unas membranas blanquecinas. Eso significa que la posibilidad de difteria es muy alta. Es cierto que hay otras enfermedades que pueden provocar esas membranas, pero por ejemplo no dan esos ganglios tan grandes y hay tanto malestar general. Aparte, las membranas tienen algunas características que los médicos estamos trabajando mucho en eso con todos los médicos, pueden identificarlas que pueden aparecer por otro tipo de enfermedades, porque también hay que tomar en cuenta que si teníamos más de 20 años o casi 20 años de no ver muchos casos de difteria, no ver casos de difteria y antes cada vez haber visto menos, tenemos que entender que tenemos un buen grupo de profesionales de la salud que no han visto nunca difteria y por lo tanto estamos en ese proceso Un campo quienes medio tenemos nuevo. alguna responsabilidad relativamente, porque es una reemergencia, una aparición. Quienes por alguna razón de las canas hemos visto
casos de difteria, tenemos la obligación, el compromiso de compartir con los más jóvenes las imágenes, los recuerdos, y en eso estamos trabajando para que haya un reconocimiento precoz. Si reconocemos precozmente difteria, podemos iniciar un tratamiento antibiótico, acudir al centro de salud, recibir un tratamiento antibiótico y si es necesario podemos recibir la antitoxina para evitar las complicaciones que pueden ser letales. Entonces, hay tiempo para hacerlo, pero hay que estar alertas. Ahí quería llegar, doctor, al tratamiento antes de ir con otra pregunta. A diferencia de la COVID-19, que es una enfermedad absolutamente nueva, que no tiene un tratamiento, que no tiene una cura todavía, que no está en una vacuna en desarrollo, la difteria ya es una enfermedad que, como usted dice, tiene una historia, hay un tratamiento y hay una toxina precisamente, pero he leído de parte, por ejemplo, del doctor Suárez, que la idea no es llegar hasta el punto más crítico de la enfermedad porque precisamente esa toxina no es, digamos, no es abundante, no es fácil conseguirla. Es correcto, totalmente de acuerdo. Y siempre lo repetiremos hasta el cansancio. Lo primero, la vacunación para prevenir la enfermedad. Hay que completar la vacunación y eso es lo que todos los peruanos deberíamos estar atentos, primero de ver si nuestros niños tienen las vacunas completas, si nuestros adolescentes las tienen los refuerzos y quiénes de los adultos mayores no son población de riesgo para poder colocarles la vacuna. En segundo lugar, el uso de la mascarilla es fundamental, no estar cerca. Finalmente, reconocimiento precoz de los síntomas, porque si reconocemos precozmente y damos los antibióticos, probablemente no necesitemos antitoxinas. Hay algunos casos en los que vemos la progresión muy rápida de la enfermedad en el primero o segundo día y por lo tanto ahí indicamos la antitoxina, que ciertamente no es que esté disponible en todos sitios. El Perú, entiendo, tiene algunos frascos ya disponibles que han sido proporcionados por países hermanos, vecinos, gracias a la intervención de la Organización Panamericana de la Salud, y que tenemos que cuidarlos como oro, pero sí utilizarlos en donde sea necesario, cuando sea necesario, en forma oportuna. Por supuesto. Doctor, ¿cuál es la población vulnerable? Esta es una de las preguntas que nos están formulando. ¿Con quiénes tenemos que tener especial cuidado? Entiendo que esta campaña de vacunación, la recomendación de vacunación se ha hecho para el público en general, pero usted como pediatra también nos podrá dar su opinión con respecto a, digamos, los casos que más hemos visto han sido de niños, o el primer caso, en todo caso, que hemos visto han sido en niños, pero también se pueden presentar en personas de otras edades. Sí, desde luego. La segunda víctima mortal que hemos tenido es una señora de más de 60 años, que si bien es cierto, tenía otras enfermedades de fondo y aparentemente esto es lo que pudiera haber ocasionado la pérdida de ella, no quita que también se pueda contagiar nuestros adultos mayores de difteria. Como pediatra, a mí me toca recomendar la vacunación de todos nuestros niños y yo quisiera repetir rápidamente que los niños reciben vacunas de difteria a los 2, 4 y 6 meses de edad, tienen que tener un refuerzo a los 18 meses de edad, un segundo refuerzo a los 4 años de edad y luego a los 10 años también existen refuerzos que se pueden colocar. Es cierto que el Ministerio de Salud todavía no tiene todos los refuerzos, pero hay que tratar de conseguirlos y tratar de colocarlos. Las primeras 3 dosis, el primer refuerzo y hasta el segundo refuerzo es posible obtenerlo del Ministerio de Salud. Y yo creo que hay que tratar de hacerlo. Hay otros grupos que lamentablemente no han completado o no tuvieron ninguna vacuna porque no tiene anticuerpos, tiene defensas que en el largo tiempo, con el paso de los años, va perdiéndose y por lo tanto se hace susceptible, se hace vulnerable. No hay un grupo humano que por alguna condición, como sí ocurre en el COVID, por ejemplo, que el que tenga diabetes o el que tenga sobrepeso o que tenga obesidad tiene riesgo de hacer enfermedad grave. En difteria no ocurre eso. En difteria, en líneas generales, cualquiera podría tener una complicación grave si no tiene las suficientes defensas.
y las defensas han sido proporcionadas por las vacunas, por el número de dosis de vacunas que ha recibido tempranamente. Correcto, doctor. Bueno, esta campaña de vacunación que se ha iniciado ya, pero que digamos, se va a hacer como días centrales el 7 y 8 de noviembre, durante este fin de semana, eh, nos lleva a preguntarnos, y es una pregunta que también se le han hecho a las autoridades de salud, si tenemos la cobertura suficiente para todas las personas que van a tener que vacunarse, porque además no es una sola dosis, ¿no? Y además, otra pregunta que nos hacen también es cada cuánto tiempo dura el espectro de protección de la vacuna. Digamos, si me la puse hace 3 años, ¿es necesario que me vuelva a vacunar ahora? Habitualmente un esquema completo de vacunas nos da protección por unos 10 años. Uh-huh. Así que por eso es que estamos recomendando cada 10 años, digamos, eso sería una buena propuesta, cada 10 años vacunarse, por lo menos hasta que estemos convencidos que difteria está erradicado del mundo, cosa que todavía no ha ocurrido. Entonces, mientras tanto, tenemos que vacunarnos cada 10 años. La protección más o menos va por ahí. No quiere decir que después de los 10 años no tengamos protección, pero la protección disminuye sensiblemente y nos pone en riesgo. Es cierto, yo creo que en 2 días no vamos a poder vacunar a todos los que quisiéramos vacunar. Esto va a tener que ser una campaña que va a tener que continuar y aquí creo que todos deberían sumar. Y yo insisto en que el Ministerio de Salud puede intentar hacer todos los esfuerzos, puede tener la vacuna, pero probablemente una de las grandes debilidades que va a tener es el recurso humano para la aplicación de las vacunas. Y yo creo que aquí el sector privado tiene suficientes capacidades para utilizar su recurso humano en la colocación de las vacunas, así sean las vacunas del Estado. Yo creo que se pueden incorporar algunos días, los fines de semana, como está ocurriendo ahora, como se va a hacer este fin de semana, para también colocar y sumar la colocación de las vacunas. Sería muy grave que comience a enfermarse la población y que tengamos la vacuna almacenada y que no Y no hayamos se les podido haya puesto. colocarla en los brazos. Así es, eso sería lo grave. Y por lo tanto, ante eso, tenemos que tener una reacción y una convocatoria muy amplia. Yo espero que en estos días, que no sea más allá de este fin de semana, que hay mucho trabajo por hacer, pero ya se esté convocando a todos los sectores para salir a vacunar. Los alcaldes también tienen infraestructura para hacerlo, las Fuerzas Armadas también lo tienen, y si se encuentran lugares donde tenga que vacunarse, yo creo que hay que hacerlo inmediatamente sumándonos todos. Doctor, si también nos consultan, si ya tengo una dosis, digamos, en algunos casos son 2 dosis, eso es así, como es una sola inyección, son varias inyecciones, y dependiendo si ya tengo una, ya estoy protegido o tengo que completar el esquema. Es que aquí lo que hay que saber es, por ejemplo, si vamos a vacunar a un joven al que ahora tiene 14, 15 años y tuvo sus vacunas anteriores, probablemente Completa. solo necesite una dosis. Ah, ok. Y con eso, porque es un refuerzo de un esquema que él sí tenía. El Ujú. tema es que vamos a encontrarnos un grupo de personas que probablemente, usted, Marian, es una persona joven y estoy casi seguro que usted sí tuvo sus vacunas, a usted sí le tocaron y probablemente tiene hasta los refuerzos y probablemente usted con una sola dosis ahora, si es que no se vacunó en los últimos años, va a ser suficiente. Pero hay Ujú. otro grupo de personas que ni siquiera se acuerdan si tuvieron la vacuna. Y hace años, 40 años, probablemente había un grupo de personas muy reducido que recibían las vacunas. En ellos probablemente vamos a tener que usar más de una dosis, sin lugar a duda. Vamos a tener que poner algunos refuerzos también. El Ministerio de Ujú. Salud seguramente irá estableciendo un primer barrido de la primera dosis a los que nunca tuvieron y después hará un segundo barrido algunos meses después para ir reforzando y asegurando que todos tengan las defensas correspondientes. Hay otra pregunta que nos hacen que es ya más de un corte de, de políticas, ¿no? Porque nos dicen, bueno, si esta situación, estos brotes de difteria, se sabían o se conocen o se deberían haber conocido que existían en Venezuela porque no había una correcta vacunación de sus niños,
y que estas personas ya estaban emigrando desde hace años, porque la inmigración tiene bastante tiempo ya, ¿por qué no se tomó la precaución de vacunar a las personas? ¿O es que y esto ya va de parte mía, ¿no? Es que realmente no pensábamos que una situación así nos podía tocar o sorprender. Claro, definitivamente, a veces aquí hubo bastante discusión. Yo recuerdo, ante la evidencia de tener la migración de ciudadanos, por ejemplo, de Venezuela, y repito que no son ellos los responsables, porque ellos Ujú, salían de un sistema lamentablemente que los obligaba a salir. Nosotros dijimos, hicimos rápidamente, digamos, establecimos los mecanismos para poder registrarlos en el control migratorio y poder asistirlos con el Seguro Integral de Salud, porque eran personas que no tenían ningún tipo de seguro aquí, muchos venían a trabajar en lo que fuera, en convivencias bastante difíciles, en condiciones difíciles. Muchos tenían enfermedades crónicas, teníamos muchos diabéticos, personas con enfermedades transmisibles como del virus VIH o inclusive de tuberculosis, o por ejemplo portadores también del virus de sarampión, etcétera. Y por lo tanto, dijimos lo mejor es afiliarlos y darles la atención, darles medicamentos, insumos, porque a pesar de que tuvimos alguna crítica, porque algunas personas nos dijeron, oye, pero si no están todos los peruanos y están tratando de asegurar a otras personas, que más allá del tema ético, humano, al final era en beneficio de nosotros mismos, porque si nosotros protegemos a los que están alrededor de nosotros, nos estamos protegiendo también. En ujú. consecuencia, eh, eh, lamentablemente son políticas que a veces no son muy contundentes y que distraen la atención pública. Usted seguramente, usted ha tenido mucho cuidado, igual que yo, en no responsabilizar al ciudadano que ha venido, pero hay mucha gente que los responsabiliza. Más ahora todavía con el tema de la inseguridad ciudadana. La noticia es siempre ver si hubo o no un extranjero en tal delito callejero, en tal robo. Entonces, yo no estoy defendiendo a nadie en especial, pero, pero es evidente que ante eso tenemos que tener una mirada diferente y no solamente eh, eh, responsabilizar a un grupo humano. Ujú. No, en efecto, yo recuerdo mucho que habían muchos estos comentarios, sobre todo en redes sociales, donde las personas se suelen manifestar libremente, en los que precisamente decían lo que usted nos comentaba, ¿no? Si todos los peruanos no tienen un seguro, ¿cómo van a poner a personas que vienen del extranjero, más allá de su nacionalidad? Pero la situación es esta, que la hemos aprendido a la mala durante esta pandemia. Si cuidamos a las personas que están a nuestro alrededor, si cuidamos a las personas con las que compartimos, precisamente estamos cuidándonos a nosotros mismos y a las personas que también están dentro de nuestro círculo más cercano. Y aquí creo que es importante también eh, llevarlo hasta un plano social que quizá como ciudadanía no hemos terminado de comprender, ¿no? Así que yo creo que aquí hay, dentro de esta situación que es médica, que obviamente requiere de la atención de las autoridades, también es bueno hacer una reflexión sobre cómo hemos venido adoptando ciertas políticas que en primera instancia se rechazaron, pero que finalmente ahora vemos que quizá el resultado hubiera sido diferente. Así es, absolutamente de acuerdo, Marian. Sí, yo reconozco, yo inclusive fui uno de los que fue criticado por haber hecho este tipo de cosas, pero al final el tiempo nos va dando la razón. O sea, era lo que había que hacer, porque además, más allá del tema humanitario, el tema social que usted ha mencionado, yo creo que algo que estamos perdiendo los ciudadanos en general es que estamos abandonando el interés ciudadano y el interés colectivo para encarnar solamente el interés individual. Si a mí no me pasa, es suficiente. Si le pasa a los demás,
no me importa. Eso es algo que tiene que cambiar en la mentalidad de la sociedad en la que vivimos. Hay muchas cosas que seguramente nos están llevando a eso, pero aquí hay responsabilidad, y no me voy a meter al tema político, pero aquí hay una responsabilidad de recuperar eso. Ojalá que nuestros próximos gobernantes tengan esa mirada diferente para recuperar en el ciudadano peruano, que el ciudadano peruano en su gran mayoría, por no decir que prácticamente todos, albergan sentimientos nobles. El peruano es una persona Solidarios. muy solidaria, Ujú. pero lamentablemente se ha visto trastocado sus valores y hemos caído en algún tipo de noticias, de persecución, de delitos, de prisiones preventivas, preliminares, de abusos, y todo el mundo disfruta señalando con el dedo quién pudiera ser o es, en todo caso, todavía no probado, Culpable, ha cometido una responsable. falta Ujú, delictiva, responsable. ujú. Entonces, yo creo que parte del trabajo que debemos hacer, y yo entiendo que los medios de comunicación, el suyo, por ejemplo, es recuperar ese valor de la, el valor del interés ciudadano sobre el interés individual. Y yo creo que ahí hay una gran tarea por desarrollar. Por supuesto. Vamos a ir también revisando, doctor, algunas otras preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, si este cambio de clima también aporta o, digamos, de alguna forma agrava la situación del contagio de difteria. ¿Tiene algo que ver o finalmente no es nada asociado, por ejemplo, a las gripes estacionales que sí tienen, que se mueven, digamos, un poco con el cambio de clima? A ciencia cierta no tiene una relación directa con el clima, como sí pueden tener algunos virus. Por ejemplo, a ver, estamos en primavera, estamos iniciando la época del calor en el Perú, estamos próximos al verano, y lo que circula más ahora es un virus que se llama, que es conocido por todos, que es el virus de varicela. Y la mayor cantidad de casos de varicela aparecen precisamente en estos meses, noviembre, diciembre, en enero. Entonces, esta es otra recomendación. Ya la vacuna de varicela contra varicela está incluida en el calendario nacional del Ministerio de Salud. Otra vez lo puedo decir, desde el 2018 nos tocó a nosotros incluirla en el calendario nacional y ya está disponible a partir del año de edad, en forma gratuita para todos los peruanos, para todos los niños. En consecuencia hay que colocarla. Algunas enfermedades, como los virus, en las épocas de frío circulan más y por lo tanto las posibilidades de contagiarse son mayores. Gripe, ¿no? Influenza o resfríos comunes también. En épocas de calor, algunas bacterias, como son las bacterias que afectan e infectan el tubo digestivo, que hacen diarreas, enfermedad diarreica, son más comunes, aunque ocurren durante todo el año, suelen ser más comunes en las épocas de calor. En este caso de difteria no hay un reconocimiento de alguna época, alguna estación del año. Ujú. Bien, entonces, digamos, indistintamente de si hace calor o frío, tenemos que guardar las medidas de precaución que ya las hemos desarrollado. Hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que seguir utilizando la mascarilla. Todavía estamos en medio de un estado de emergencia por COVID-19 y a esto se nos aúna este brote de difteria que por el momento está siendo controlado, se han acercado, se han tomado las medidas de prevención y de respuesta rápida, ¿no? Cercando al círculo cercano de las personas que han sido reportadas como casos, los primeros casos. Así es. Yo creo que la respuesta del Ministerio de Salud en estos casos de difteria ha sido rápida y apropiada. Y aquí nuevamente destacar la labor del viceministro de Salud Pública, el doctor Suárez Ognio, que conoce el tema, es epidemiólogo de campo. Y miren la diferencia de lo que ocurrió con COVID al no haber hecho ese tipo de cosas, que sí lo hicimos en el 2018 en el control de sarampión. Esperemos que las medidas, que el virus, perdón, que la bacteria no haya llegado a muchos sitios y que el cerco sea factible rápidamente para evitar que ocurran en diferentes partes del país. Si aparece en muchos lugares, el control se hace mucho más difícil, desde luego.
Por supuesto, doctor. Una última recomendación para terminar este enlace en vivo bastante interesante que hemos tenido y que por supuesto vamos a compartir en todas nuestras redes para que el video esté disponible y puedan seguirlo consultando más personas. Pero una última recomendación, porque finalmente tenemos, vamos a incluirnos todos, pero tenemos como sociedad la tendencia a la automedicación. Esto puede ser una gran diferencia entre agravar la enfermedad si es que tuviéramos el virus de la bacteria, perdón, de la difteria, sus recomendaciones como médico finalmente. Sí, respecto a esa pregunta, la automedicación nunca va a ayudar al paciente, nunca. Siempre pueden tener efectos adversos, pueden ser tratamientos insuficientes y pueden tener complicaciones o el curso de la enfermedad ser muy malo. En consecuencia, la automedicación jamás la podemos recomendar. Por ahora, creo que lo más importante es prevenir. La mejor forma de prevenir es la vacunación. Así que tenemos que completar la vacuna de nuestros niños, tenemos que reforzar las vacunas de nuestros jóvenes, tenemos que identificar los susceptibles que no han recibido ninguna vacuna para también vacunarlos a ellos. Hay algunos grupos que son importantes que estén vacunados para mantener la continuidad de los servicios, como pueden ser los médicos, los enfermeros, enfermeras, como puede ser el personal de la policía, de las Fuerzas Armadas, Serenazgo, etcétera, que no deberían enfermarse para darle continuidad a los servicios. Lo segundo, la identificación precoz de los síntomas, que ya dijimos, los ganglios que aparecen en el cuello, el abultamiento del cuello, dolor de garganta, fiebre, las placas blancas que aparecen en la garganta, y hay que acudir rápidamente para recibir tratamiento. Y además del beneficio que tenemos frente al COVID, no dejar de usar la mascarilla cuando salimos y por lo tanto además evitar aglomeraciones, la distancia física va a ser fundamental. Doctor, le agradezco mucho estos minutos con el filtro. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir hablando de temas médicos. Gracias por sus recomendaciones y la información que nos ha brindado. Con mucho gusto y buenas noches para todos. Buenas noches y gracias a ustedes también por habernos acompañado y por sus preguntas. Buenas noches y nos reencontramos en cualquier otra edición del Filtro.